Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a nuestro programa de arbitraje al aula en la sesión número 17. Mi nombre es Viviana María Rodríguez Bencardino. Soy la abogada a cargo de este servicio en su Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. En el día de hoy, y bajo la temática de claves para una erradicación de demanda exitosa, perspectivas jurídicas y administrativas del Centro de Arbitraje, nos acompaña el doctor Felipe Eduardo García Guevara, de quien me permito leer su perfil profesional a continuación. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, docente universitario en materias de arbitraje nacional e internacional y abogado a cargo de las áreas de arbitraje y amigable composición del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali durante alrededor de 8 años. Felipe, desde la dirección del Centro de Arbitraje agradecemos mucho que te hayas unido a esta iniciativa y el auditorio es todo tuyo. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Qué bueno compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Antes de iniciar, quiero agradecer especialmente a la doctora Carol y a la doctora Viviana por esta invitación. La verdad, aplaudo mucho estas iniciativas que desde el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga se realizan, porque este tipo de espacios redundan en un beneficio en el arbitraje, en que las personas conozcan y se pueda adelantar de la mejor manera este mecanismo, y también nos permiten a las personas que hacemos parte de los centros de arbitraje, pues que se puedan adelantar los trámites de una manera mucho más fácil, o al menos sin presentar algunas limitaciones, que es algo en lo que me quiero centrar el día de hoy. Y por eso le pedí a Viviana compartir un poco de mi experiencia con ustedes y que hablemos sobre esos temas claves al momento de la radicación o de la redacción de la demanda arbitral para que ésta sea exitosa. Obviamente una demanda a radicarse en los diferentes centros de arbitraje del país, y también contarles un poco de las experiencias y las perspectivas jurídicas y administrativas que se tienen dentro de los centros de arbitraje. Entonces, como pasa en Bucaramanga, también pasa en Cali. Yo soy el abogado a cargo del área de arbitraje en la Cámara de la Cámara de Comercio de Cali, y nosotros nos hemos enfrentado a veces a diferentes situaciones, la cual nosotros pues tenemos que sopesar, en donde siempre buscamos que el servicio se pueda prestar de una manera adecuada y que obviamente el procedimiento se adelante bien sin ninguna falla de índole jurídica o administrativa. Entonces, por eso quisiera compartir con ustedes 4 temas en torno al eje central de la temática de esta sesión de arbitraje al aula, que quiero comenzar primero con un aspecto importante. No centrarme en la demanda en sí mismo, sino desde un aspecto previo que debemos conocer, y es definitivamente la revisión del pacto arbitraje. Digamos que en un contexto normal, cuando, digamos, somos abogados de a pie, no trabajamos normalmente en arbitraje o incluso somos abogados in-house de alguna empresa, nos puede llegar una citación a una reunión de designación de árbitros, que normalmente en calidad de demandado, como uno se da cuenta del arbitraje, o siendo abogado corporativo de una empresa que también, digamos, está a cargo de temas de litigios, nos dicen: oiga, tenemos que redactar una demanda arbitral, tenemos que presentarla ante un centro porque se ha presentado una X o Y contingencia, hay un conflicto en específico y necesitamos solucionarlo bajo este mecanismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer de manera preventiva es la revisión de ese pacto arbitral, que, como ustedes me imagino ya han visto en otras sesiones, ese pacto arbitral tiene diferentes modalidades. Se puede presentar como una cláusula compromisoria inmersa en un contrato o no. Esto es importante también dejarlo claro, porque hay algunas cláusulas compromisorias que se encuentran en un documento adicional o aparte a una cláusula compromisoria, pero se refiere directamente a él, y estamos bajo la modalidad de cláusula compromisoria, no de compromiso. O también encontramos un pacto arbitral en su modalidad de compromiso, ya se ha suscitado un conflicto y definitivamente queremos que la controversia se resuelva por arbitraje. Entonces suscribimos el compromiso cumpliendo con los requisitos que la ley arbitral nos indica, o se puede dar, digamos, uno que no es muy usual o lo que hemos visto en los centros de arbitraje, que es el pacto ficto o la invocación del parágrafo que nos habla el parágrafo, perdón, del artículo 3º de la ley 1563 del 2012. Entonces, al momento de revisar este pacto arbitral, es muy importante que nosotros, desde el rol de abogados, veamos
Como primera medida, si está habilitado el arbitraje para iniciar el procedimiento arbitral en específico, porque nos encontramos cláusulas de diferentes nombres, solución de controversias, cláusulas de compromisorias y demás, pero no sabemos si en realidad ese es el mecanismo a abarcar para solucionar esa controversia. Entonces, es muy importante revisar la habilitación del mecanismo para iniciar la construcción de la demanda arbitral. Y aquí se genera una duda que con nuestra experiencia, porque también en diferentes consultas académicas nosotros las encontramos o las recibimos, y es, oigan, esas cláusulas de solución de conflictos donde se hablan de diferentes mecanismos, ¿se puede activar el arbitraje directamente? Pues la respuesta es sí. Digamos que el artículo 13 del Código General del Proceso dispone que podemos adelantar directamente el mecanismo sin ningún inconveniente, sin agotar esas etapas previas que se pueden tener en una cláusula, lo llamado cláusulas escalonadas. Entonces, podemos acudir directamente al arbitraje y después de revisar la habilitación del mecanismo, tenemos que ver un punto importante y es saber cuál es el centro de arbitraje en donde debo radicar la demanda. Entonces, para eso hay diferentes situaciones. Una primera situación que digamos es el deber ser, es que desde la radicación de la cláusula compromisoria, pues se establezca cuál es el centro de arbitraje en donde va a sesionar o donde se va a adelantar el procedimiento. Entonces sabemos que Colombia cuenta con diferentes centros de arbitraje, muchos de ellos bajo la sombrilla de las cámaras de comercio, otros centros de arbitraje particulares, pero hay que establecer muy bien cuál es ese centro de arbitraje. Pero incluso si no estamos bajo esta situación, podemos tener respuesta, podemos tener conocimiento de cuál es el lugar donde yo debo adelantar el arbitraje. Porque la ley 1563 del 2012 dispone o nos cubre ese vacío de a dónde se debe adelantar el arbitraje. Entonces sabemos de primera medida que gracias a la autonomía y la voluntad de las partes pueden decidir cuál es el centro de arbitraje. Pero si no se conoce o no se tiene en la cláusula cuál es el centro de arbitraje, hay unas reglas a aplicar. Primera regla, si no se tiene el centro de arbitraje, será el centro de arbitraje del domicilio del demandado. Entonces yo puedo estar ubicado en la ciudad de Cali, pero si mi demandado tiene domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga y en la cláusula no se indica el centro de arbitraje donde se adelantará el procedimiento, pues tendré entonces que radicarlo ante un centro de arbitraje en la ciudad de Bucaramanga. Hay una segunda situación, que es cuando se presentan dos o más demandados, pues el demandante, a elección de él, radicará la demanda entonces en el domicilio de uno de los demandados. O incluso también se habla de una situación que, digamos, cada vez es más aislada, pero a hoy también se presenta, que es cuando no hay centro de arbitraje, digamos, en el domicilio del demandado, pues entonces la ley nos indica que será en el domicilio del centro de arbitraje más cercano. Entonces, ese es un caso que se presentaba, por ejemplo, en Cali, para contarles mucho la experiencia que aún se sigue presentando. Nosotros tenemos una ciudad cercana que se llama Palmira y a veces las cláusulas arbitrales se encuentran especificadas o con domicilio del demandado en la ciudad de Palmira y Palmira no cuenta con centro de arbitraje en ese sentido, pues por eso nos han llegado a veces casos a la Cámara de Comercio de Cali porque somos el centro más cercano. Entonces, como primera medida, al momento de estar revisando el pacto arbitral para redactar su demanda, pues tengan muy presente cuál es el centro de arbitraje, el lugar donde deben radicar esa demanda. Como segundo punto, que va a tener importancia cuando ya se esté adelantando el arbitraje e incluso cuando estén otorgándoles el poder correspondiente, es la forma de designación de los árbitros. Es muy importante que ustedes tengan presente cuáles son las fórmulas de designación. Entonces, la ley arbitral nos trae que hay una forma de designación de común acuerdo, es decir, ambas partes se ponen de acuerdo en el nombre, los nombres de los árbitros que van a designar para integrar el tribunal arbitral correspondiente, o se puede facultar a un tercero, que en la mayoría de los casos son centros de arbitraje. Entonces, se puede facultar de manera expresa a ese tercero para que designe, y si lo hace un centro de arbitraje en específico, la ley indica que debe hacerlo a través de la modalidad de sorteo, teniendo en cuenta su lista y haciendo la repartición equitativa de ellas. Entonces tengan muy presente también al momento de adelantar la demanda, porque muchas personas al momento de radicarla piensan que pueden elegir el árbitro directamente, pero a veces se han facultado un tercero para ello. Entonces es muy importante que tengan presente eso. Y como tercer punto, el número de árbitros a integrar el tribunal.
Ya sabemos que, digamos, en una etapa de redacción de cláusula compromisoria, además de hacer el análisis de la tipología del conflicto que puede presentarse, de la cuantía del asunto, la cuantía del contrato, pues podemos establecer cuál es el número de árbitros a designar, teniendo siempre presente que debe ser un número impar, pero digamos que no vamos a detallar mucho sobre ese tema porque me imagino que lo han hablado en diferentes espacios. Entonces es muy importante que antes de redactar la demanda ustedes revisen esos elementos primordiales al momento de redactar la demanda, porque a partir de eso, ese va a tener un buen desarrollo, su proceso arbitral y no va a tener inconvenientes como radicar en un centro equivocado y entonces el centro tendrá que remitirlo al centro que sí es competente y eso lo que va a generar es dilación en el proceso. Entonces, muy importantes esos temas. Segundo punto, antes de la radicación efectiva de la demanda arbitral, el otorgamiento del poder. Tengan muy presente el poder que se les va a conferir a ustedes, o en caso de no ser abogados, el poder que se les va a conferir a sus abogados, porque en arbitraje tienen unas facultades específicas o taxativas, o digamos tienen unas variaciones. Todos conocemos que para acceder al proceso arbitral tiene que ser a través de apoderados, salvo las excepciones que tiene la ley, pero al momento de hacerse a través de apoderado, pues debe suscribirse obviamente un poder especial. Entonces, encontramos siempre desde los centros de arbitraje que hay un poder especial, que casi que siempre es un modelo pro forma, que contiene todas las facultades del artículo 77 y siguientes del Código General del Proceso, lo cual no está mal. No obstante, a veces se presentan unas omisiones y es específicamente en dos facultades. Una de ellas es la facultad para designar árbitros de común acuerdo y otra es la facultad de modificar cláusula compromisoria. ¿Para qué esto es importante? ¿Por qué se presenta esa situación? Estamos en un escenario de un proceso arbitral en el cual se ha citado designación de árbitros y asisten entonces únicamente los apoderados de las partes, sin que se haga la parte presente, siendo persona natural o el representante legal de una persona jurídica. Y en el poder no se contempla la facultad expresa de designar árbitros, siendo esta una facultad inherente a la parte. Entonces, aquí tenemos una primera dificultad con el centro de arbitraje, porque el centro debe velar que el árbitro que se vaya a designar, pues obviamente sea con la voluntad de la parte en específico, dado que está en cabeza de ella, digamos, esa facultad. Entonces, si no se encuentra la facultad expresa en el poder, eso llevará a que se tengan que adelantar reprogramaciones en las reuniones de designación de árbitros hasta constatar que la persona que va a designar los árbitros sea la persona idónea. Entonces, es muy importante tener eso presente. Y la segunda facultad es la facultad expresa también dentro del poder de modificar cláusula compromisoria. ¿Por qué resulta ser importante? Porque a veces encontramos cláusulas que pueden tener algunas limitantes o lo que se llama normalmente en arbitraje cláusulas patológicas, que encuentran alguna circunstancia que no permite que se desenvuelva los elementos o los procedimientos, sí, los elementos que se tienen en el arbitraje en específico. Entonces, por ejemplo, encontramos una patología respecto del número de árbitros que cada vez es menor, que indica que es un número par de árbitros, tribunales a designar, o a conformarse mejor por dos árbitros, o encontramos la facultad de designar árbitros a terceros que normalmente no designan porque, digamos, no es competencia de esas entidades. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso en Cali en donde facultaban la designación de árbitros a una superintendencia y pues la superintendencia no puede adelantar este tipo de casos y así nos respondió en ese sentido. O simplemente tienen una forma de designación que quieren que sea distinta a la que está plasmada en la cláusula. Nosotros tenemos muchos casos en donde hay una forma de designación de común acuerdo o incluso no se establece una forma de designación y la ley arbitral nos indica que se intenta en principio de común acuerdo y si no se llega a ese acuerdo, pues se tendrá que acudir entonces al juez civil del circuito si no hay una fórmula subsidiaria en la cláusula compromisoria. Entonces, a veces llegan las partes y dicen, oigan, no estamos de acuerdo en designar de común acuerdo. No queremos tampoco que se vaya al juez civil del circuito, pero entonces facultemos al centro de arbitraje para que decida. Entonces, esto es una modificación a la cláusula y para eso se requiere la facultad y pueden hacer la modificación en ese sentido. O viceversa, la forma de designación que está dispuesta en la cláusula compromisoria
es a través de sorteo y las partes en un acercamiento previo quieren designarle como un acuerdo. Entonces, a través de esta modificación, pues se podría dar esta situación. Entonces, por eso es importante que también al momento de suscribir los acuerdos tengan presentes esas facultades expresas para que también el procedimiento se desarrolle y no presentar dilaciones en esta etapa del trámite que, digamos, es la primogénea en este aspecto en específico. Para pasar a un tercer punto, ya podríamos entrar a revisar específicamente uno de los temas centrales de esta sesión, que es las formalidades al momento de radicar una demanda arbitral en los centros. Y definitivamente hay que tenerlas presentes porque la radicación en un centro de arbitraje se da de manera completamente distinta que la radicación de una demanda ante la jurisdicción, que sabemos que primero va a reparto y demás, en los centros de arbitraje se realiza de manera directa. Entonces, para ello, podemos revisar las siguientes situaciones. Debemos tener presente que al arbitraje, para acceder al mecanismo en un centro privado, deben pagarse unas expensas por concepto de gastos iniciales. Entonces, es un tema que viene regulado desde ley. Digamos que con todo lo que trajo la pandemia se presentó también un cambio en el tema tarifario en arbitraje nacional y debemos tener muy presente la aplicación del decreto 1885 del 2021. Y básicamente el decreto 1885 del 2021 nos trae las tarifas las cuales aplican para conciliación, arbitraje y los trámites de negociación de deudas de insolvencia de persona natural no comerciante, pero para arbitraje en específico nos trae una tabla con el marco tarifario a aplicarse en honorarios de árbitros, las reglas para los gastos y honorarios de secretarios de tribunales y gastos del centro, y nos dice qué porción se debe pagar respecto de la radicación de la demanda. Entonces, el decreto nos dice, oiga, usted al momento de radicar de la demanda, además de aportar la misma con los anexos y pruebas que usted quiera hacer valer dentro del proceso, ustedes tienen que pagar unas expensas. ¿Cuánto o a qué monto corresponden esas expensas? El 1885 nos dice que cuando estamos hablando de asuntos de menor cuantía, se pagará el valor correspondiente a 25,02 VTs, unidades de valor tributario, o cuando estamos ante un proceso de cuantía, de mayor cuantía o de cuantía indeterminada, serán de 50,05 VTs, el valor equivalente. Ya sabemos que la VT cada año el gobierno nacional establece cuál es el valor y uno hace la operación matemática y sabe cuánto es el valor a pagar por esas expensas de esos gastos iniciales que se entenderán como un anticipo a los gastos administrativos del centro que en la etapa procesal oportuna se fijarán por parte de los árbitros. Entonces, en ese sentido, debemos tener muy presente cuál van a ser esos gastos a pagar. Aquí vamos a entrar un tema también que vamos a hablar más adelante porque surge la duda. ¿Qué pasa entonces con los procesos en los cuales se solicita amparo de pobreza? Porque el amparo de pobreza cabe en el arbitraje. Entonces ya vamos a hablar un poco de eso más adelante. Otra situación que debemos tener presente en estos temas de las formalidades y que se relaciona mucho con el pago de las expensas. Yo les hablaba que cuando los asuntos es de menor cuantía pagan X cantidad, cuando los asuntos son de mayor cuantía o de cuantía indeterminada se paga otro valor. Pues hay que tener presente que en arbitraje la cuantía funciona de manera distinta que ante un proceso declarativo, procesos ante la jurisdicción permanente. Y hay que tenerlo presente, ¿por qué? Porque respecto de la cuantía del asunto en arbitraje pueden salir diferentes particularidades en caso de omisiones en la cláusula compromisoria, por ejemplo, como el número de árbitros a designar o como el pago de los gastos iniciales. Entonces debemos tener presente que en arbitraje la cuantía se encuentra discriminada de la siguiente manera. Cuando estamos hablando de un proceso con una cuantía entre 0 hasta 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, estamos ubicados en un proceso de menor cuantía. Pero cuando estamos en un proceso de 400 salarios mínimos en adelante, estamos en un proceso de mayor cuantía. Entonces, eso es muy importante porque si ustedes pudieron escuchar hace un momento, hay una variación, en cuanto al pago de los gastos iniciales.
E incluso respecto de los asuntos de cuantía indeterminada, como el caso específico que se nos presenta siempre, que es la impugnación de decisiones de órganos sociales dentro de un marco de derecho societario, entonces se entenderá como un asunto con cuantía indeterminada y los asuntos de cuantía indeterminada se entenderán como asuntos de mayor cuantía conforme lo dispone el estatuto arbitral. Entonces, en ese sentido, es importante tener muy presente la referencia de la cuantía, porque el proceso arbitral, si bien es un proceso de naturaleza declarativa, digamos que tiene unas particularidades distintas a los procesos declarativos que se adelantan ante la justicia ordinaria. Entonces, es muy importante que tengan presente esta situación. Un segundo punto, además de los gastos iniciales, que deben de tener presente, el aporte del pacto arbitral. Es muy importante que se aporte el documento donde versa el pacto arbitral, ya sea que se aporte el contrato donde se encuentra incluido la cláusula compromisoria, o que se aporte el compromiso en específico, o que se invoque lo mencionado en el parágrafo del artículo 3º de la ley 1563, pero es muy importante que se logre señalar o que se logre aportar el pacto arbitral. ¿Por qué es tan importante? Incluso para los centros de arbitraje. Porque además del análisis de competencia posterior que van a hacer los árbitros, donde tendrán que analizar la habilitación de este mecanismo para resolver la controversia que se está sometiendo en él, la cláusula compromisoria es una hoja de ruta. Es donde se establecen las reglas de juego para que el centro de arbitraje pueda continuar con la etapa subsiguiente de la radicación, que es la integración del tribunal. Entonces es muy importante que se aporte, y además que se aporte, que se indique cuál es el pacto arbitral que se está activando en el mecanismo. Es importante que en la demanda se indique cuál es el pacto arbitral, porque hemos encontrado diferentes procesos donde confluyen dos o más pactos arbitrales. Entonces, cuando se presenta esa situación, digamos que se presentan tropiezos al momento de la designación de árbitros, y ustedes podrán decir, no, pues si se presentan diferentes cláusulas, pues se da de manera general. Digamos que hay cláusulas que son exactamente iguales, entonces no habría problema en la designación, pero hay veces que existen cláusulas que se contraponen. Entonces, bajo ese sentido, pues para el centro será muy difícil establecer cuál es el pacto arbitral que va a activar al momento o mejor, con el fin de continuar con el proceso, y más porque el centro deliberadamente no puede tomar este tipo de decisiones por una situación que les voy a contar más adelante. Entonces es muy importante esa indicación del pacto arbitral en la demanda, y también la indicación de las partes en el proceso, porque es muy importante. Ustedes lo verán como algo normal, que digamos en un proceso arbitral en el cual se presenta una controversia derivada de un contrato de compraventa, pues encontramos obviamente las partes muy marcadas, comprador y vendedor, pero bajo otros procesos arbitrales donde hay multiplicidad de partes, digamos, o multiplicidad de personas involucradas, no se logra establecer quiénes son las partes inmersas en el conflicto y quiénes son los llamados a designar los árbitros en caso tal. Entonces es muy importante la indicación de esas partes para que al momento de que sean citados a la etapa de integración del tribunal, pues sean ellas quienes designen y no confundirse con, pues digamos, con otras personas que en esta etapa del asunto pues no deberían involucrarse. Importante que también tenga presente, además de los gastos iniciales y además de esos aspectos derivados del pacto arbitral, el cumplimiento de la norma procesal a efectos de la radicación de la demanda. Entonces, el estatuto arbitral nos indica que la demanda arbitral deberá cumplir con los requisitos dispuestos en el Código de Procedimiento Civil, obviamente, procedimiento que se encontraba vigente al momento de la expedición de la 1563 y que posteriormente fue reemplazado por el Código General del Proceso. Entonces, digamos que siempre se presenta una situación, y en los centros de arbitraje observamos, y creo que también es una situación que comparte el centro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, es que la mayoría de las demandas arbitrales son inadmitidas, o sea, son muy pocas las demandas arbitrales que pasan directamente a admisión desde su radicación. ¿Y por qué es esta situación? Porque adolecen de defectos formales o omisiones en aspectos formales por el no cumplimiento de los requisitos de la demanda, que donde se encuentran contemplados en el artículo 82 y siguientes del Código General del Proceso por la remisión normativa que les expliqué que daba el estatuto arbitral. Entonces, en ese sentido es muy importante, y digamos,
la recomendación que como centro, como funcionario de centro, les puedo dar al momento de elaborar su demanda es que realicen una lista de chequeo con el artículo 82 y siguientes. Entonces, si ustedes ven, el artículo 82 tiene diferentes numerales. Entonces, al momento de elaborar la demanda, ustedes pueden tomar ese mismo orden e ir incluyendo la información que tengan que incluir. Entonces, es muy importante que tengan presente la aplicación de este artículo al momento de suscribir la demanda y no solamente ese, sino los subsiguientes, porque hay unas formalidades en cumplimiento de esos requisitos del 82 del Código General del Proceso. Además de otras disposiciones que también son aplicables de ese estatuto arbitral, como el artículo 206 respecto del juramento estimatorio, también pues resulta ser importante en esos procesos declarativos donde se busca la condena y digamos hay un ítem patrimonial. En ese caso en específico, pues que se logre establecer el juramento estimatorio, porque muchas de esas demandas a veces son inadmitidas por el no cumplimiento del juramento estimatorio cuando ha debido hacerse. Entonces, es muy importante esa recomendación, hagan una lista de chequeo cuando terminen su demanda, revisen paralelo a la norma si han cumplido con todos los requisitos y eso hará que la demanda no esté inmersa en una inadmisión, sino que pueda ir directamente a una admisión y ese tipo de situaciones hacen que el procedimiento se pueda adelantar de manera mucho más fluida y sea mucho más rápido, que obviamente eso tiene una ventaja importante para los involucrados en el mecanismo tornotario. Además del cumplimiento de las disposiciones del Código General del Proceso, nace la Ley 2213 del 2022, que es la que declara la vigencia permanente del Decreto 806, que se expide en el marco de la emergencia sanitaria que pues, se presentó por la pandemia, como ustedes bien conocen. Y esa Ley 2213, perdón, del 2022, nos trae unas particularidades que le son aplicables al pacto arbitral. ¿Por qué? Porque esa ley indica que no solamente será aplicable para procesos, digamos, declarativos ante la jurisdicción, sino que también será aplicable para los procesos arbitrales. Entonces, cuando uno comienza a ver la aplicación de esta normativa, hay para esta etapa, o mejor, para el inicio del proceso arbitral, hay dos aspectos que debemos de tener en cuenta y son fundamentales. Uno, el artículo 5 de la 2213 nos trae las formalidades o no formalidades, por así decirlo, del poder que se va a aportar en el proceso arbitral. Entonces nos dice, oiga, ya el poder especial no requiere el reconocimiento de contenido y firma ante notario, sino que el poder puede ser remitido directamente por mensaje de datos a través del correo de notificaciones judiciales, si estamos hablando de persona jurídica, de la entidad que va a demandar, o a través del correo electrónico de la persona en específico. Entonces, esto hace obviamente que quite esa formalidad de ese reconocimiento de contenido y firma y que se deba cumplir el poder con ese requerimiento. Además, que en el poder se encuentre consignado en el correo electrónico que se encuentra inscrito en el registro de abogados del apoderado que obviamente va a representar a la parte en ese eventual proceso arbitral. Entonces es importante que cumplan con ese requisito porque también será analizado por los árbitros al momento de hacer la revisión de admisibilidad de la demanda y puede caer en una causal de inadmisión. Y además de ese artículo 5, también es importante que tengan presente, y esto es muy importante porque a veces nos llegan a los centros de arbitraje diferentes situaciones respecto del cumplimiento del artículo 6 sobre el tema del traslado de la demanda. Entonces, ¿qué nos dice básicamente el artículo 6? Oiga, cuando usted radique la demanda, debe remitirlo de manera simultánea al demandado, salvo en dos casos específicos, dos excepciones. Una, cuando se soliciten medidas cautelares, usted no deberá cumplir con este fin. O dos, cuando usted bajo gravedad de juramento manifieste que no conoce el correo del demandado. En ese sentido, no tendrá que copiarlo. En todo lo demás, sí deberá copiar al demandado de la demanda. Y si no se realiza, pues será una causal también de inadmisión de la demanda y en la etapa procesal correspondiente le dirán, por favor, señor apoderado, subsane esta situación, remita la demanda al demandado porque aquí debería cumplirlo y pues tendrá que obviamente pues pasar por esta etapa. Entonces digamos que tengamos presente siempre el cumplimiento de esta formalidad.
¿Qué pues presenta entre los centros? En algunas ocasiones, no sé, por estrategia de litigio no se copia la demanda, pero pues digamos que se va a limitar un poco, se va a demorar un poco más el proceso dada esa inadmisión y posterior subsanción. Eh, que definitivamente no se logra denotar el cumplimiento de la excepción para no compartir la demanda en ese momento, simplemente eh, el abogado le hace la solicitud al centro de arbitraje, que digamos es un tema que a veces nos pone en embrollos a los centros porque hay una solicitud, entonces se llega al demandado y nos requiere para remitir la demanda arbitral, entonces nosotros tenemos que entrar a dar una explicación, pero entonces, ¿cómo le vamos a decir al demandado que hay una solicitud de medida cautelar? Porque entonces, pues, logra perderse el eventual efecto de la medida. Entonces, digamos que a veces se presentan ese tipo de cuestionamientos, pero es muy importante cumplir con esas disposiciones de la ley 2213 del 2022 para que la demanda no vaya a ser eh, inadmitida y pues mucho menos rechazada si no se subsana en debida forma la demanda. Otro punto importante, tengan muy presente que la demanda arbitral no es o no va a tener la misma redacción que una demanda de un proceso declarativo ante la justicia ordinaria. Definitivamente no se da de esta manera. Entonces, ¿por qué? Por todas las situaciones que le he venido contando a ustedes a lo largo de la charla y definitivamente la naturaleza del procedimiento arbitral es muy importante que la tengan presente al momento de la radicación. ¿Por qué les hago ese tipo de recomendación? Porque a veces se han presentado demandas, digamos, en el centro del cual yo soy funcionario, en donde no cumple la naturaleza del proceso arbitral y se vuelve un embrollo para los árbitros al momento de analizar la demanda o incluso cuando llegan a etapas de asunción de competencia. Entonces, un caso que se presenta, por ejemplo, con demandas de rendición de cuentas, por ejemplo, eh, pues definitivamente, digamos que la naturaleza de una rendición de cuentas es distinta a la naturaleza del proceso arbitral, pues digamos que es un declarativo en general, entonces es muy importante que tengan en cuenta eso, o incluso una situación que se nos presenta mucho a hoy, que es la radicación de demandas ejecutivas ante los centros de arbitraje. Pues a hoy, digamos que los procesos ejecutivos no pueden ser adelantados a través de arbitraje, obviamente pues no le podamos dar trámite desde el centro, y lo que va a pasar es que el centro, digamos, desde el momento de la radicación, no va a decirles, oiga, señores, usted no pudo radicar esta demanda acá, porque, digamos, el centro no tiene la facultad para ello, sino que debe recorrer la etapa hasta la instalación del tribunal, que es el momento donde se hace el estudio de admisibilidad de la demanda y posiblemente no, yo creo que casi en todos los casos, pues esa demanda ejecutiva será rechazada por los árbitros porque a través de arbitraje no se pueden conocer procesos de esa naturaleza. Entonces tengan muy presente eso. Al momento de radicar, miren muy bien la estructura y la naturaleza del proceso arbitral y también establezca muy bien si la demanda que yo quiero radicar es de índole declarativa o de índole ejecutiva, para que, digamos, no vamos a perder el tiempo en esta, digamos, desgastándonos en eso, incurriendo en gastos, en tiempo, que resulta ser muy importante más en estos presuntos incumplimientos contractuales, centrándome pues en los casos que más llegan a los centros de arbitraje. Entonces, eso es un poco la reflexión desde este subtema de las formalidades a tener en cuenta al momento de radicar demandas arbitrales ante los centros. Y esto para cerrar un poco esta primera parte de la sesión. Con todo esto que hemos hablado, digamos, se presentan situaciones que hacen que el procedimiento sea mucho más eficaz, mucho más célere y no hayan este tipo de limitaciones y no pongan en aprietos, por decirlo así, a los centros de arbitraje con algunas cuestiones que los centros de arbitraje no tienen competencia a resolver. Y para eso entramos al segundo punto de esta sesión respecto de las perspectivas jurídicas y administrativas que tienen los centros de arbitraje. Y para eso, siempre que en los centros de arbitraje hablamos de esta situación, se nos viene una sentencia a la cabeza, que es la sentencia C-1038 del 2002. Digamos que esta sentencia es hito
para el funcionamiento de los centros de arbitraje y es muy importante porque ahí es donde se divide, se marca la línea de hasta dónde van las actuaciones del centro de arbitraje y desde dónde se desprenden las actuaciones del tribunal de arbitraje. Y básicamente, ¿de qué nos habla esta sentencia de C-1038 del 2002? Nos dicen, oiga, los facultados para revisar el fondo del asunto, el fondo de las controversias son los árbitros, porque los árbitros son los que se encuentran facultados de manera transitoria a administrar justicia gracias al artículo 116 de la Constitución Política. En ese sentido, los centros de arbitraje ni sus funcionarios tienen la potestad de revisar asuntos que puedan enmarcarse en el fondo de la controversia. Y eso se suscita en una etapa en específico o digamos en una gestión en específico que antes se daba, digamos, antes de esta sentencia, y era que los centros de arbitraje realizaban el análisis de admisibilidad de la demanda. Y definitivamente, pues, con esta sentencia nos dicen, oiga, no, esa labor debe ser eminentemente de los árbitros porque son situaciones que ya se encuentran relacionadas con el fondo del asunto. Entonces, por eso es que a los diferentes usuarios de los centros de conciliación, porque eso no solamente aplica en asuntos de arbitraje, sino también para otros servicios en el centro, es tener muy presente hasta dónde va la gestión que adelanta el centro. El centro adelanta una gestión administrativa, adelanta una gestión logística, pero ustedes se preguntarán, entonces, todo el tema de la recepción de la demanda, la revisión, por decirlo así, del pacto arbitral y la integración del tribunal, ¿no la hacen los centros de arbitraje? Por supuesto que sí, pero aquí no se está haciendo un análisis de fondo de la controversia, sino que está cumpliendo con el deber de integrar debidamente el tribunal. Si ustedes de esta conversación que estamos teniendo hoy logran sacar algunos elementos, cuando yo les hablaba del pacto arbitral, el centro lo que adelanta o digamos lo que les mencionaba que el pacto arbitral, la hoja de ruta del centro, es porque a partir de él va a cumplir todo lo referente a la integración del tribunal, incluso otros elementos que se van a desarrollar en el proceso. Entonces, si lo vemos de esta manera, si en la cláusula arbitral se indica que el número de árbitros a designar serán 3 árbitros y los mismos serán designados de común acuerdo, y el centro de arbitraje donde se adelantará el proceso será el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga en cumplimiento de su reglamento, pues simplemente el funcionario del centro va a cumplir con lo que han dispuesto las partes en la cláusula compromisoria previamente. Entonces, él va a llegar a una reunión, ojo, aquí soy muy quisquilloso con la terminología porque aquí no estamos en un escenario de audiencia, aquí no se están tomando decisiones, son reuniones a efectos de adelantar la designación de los árbitros y si estamos de cara a la cláusula que les mencioné, pues creo que en muchos casos van a encontrarse con la doctora Carol y la doctora Viviana, las cuales le van a dar lectura de la cláusula y van a decir, oiga, en esta cláusula dice que se van a designar 3 árbitros de común acuerdo y va a instar a las partes o a los interesados a que se designen 3 árbitros de común acuerdo. O si hay algunos vacíos, pues se aplicará lo que diga el reglamento, si es aplicable en ese caso en específico o lo dispuesto en la ley. Aquí no hay ninguna revisión de fondo de la controversia, simplemente se está cumpliendo con lo dispuesto en la cláusula compromisoria y para la siguiente etapa, a efectos de la instalación del tribunal, pues solamente, digamos, es la coordinación de ese espacio en donde ya los árbitros van a comenzar a tomar esas decisiones. Entonces es muy importante que tengan presente eso. La sentencia 1038 nos ayuda muchísimo a solventar esa situación y a establecer cuáles son esas actuaciones o esta gestión que se realiza desde el centro y cuál definitivamente tiene que hacer una gestión que realizan los árbitros una vez integrado el tribunal. Y sobre eso se nos presentan diferentes cuestiones que por el mismo desconocimiento de las personas, digamos, a veces se ponen un poco molestos porque no le damos la respuesta que quizá quieran escuchar, pero es que nosotros no podemos entrar a decidir sobre ello. Primer caso en específico, amparo de pobreza, que se los mencioné hace un rato que era aplicable al arbitraje. Entonces, ya un arbitraje con una solicitud de amparo de pobreza, el amparo de pobreza es del análisis de los árbitros,
que en la etapa correspondiente analizarán si cumplen o no con los criterios para que la persona natural o jurídica pues sea amparado de pobreza. Entonces, en algunos casos se presentó en el centro donde yo trabajo, en el cual nosotros requeríamos a la persona al momento de erradicar la demanda porque no había aportado los gastos iniciales. Entonces, la persona nos decía, oiga, pero es que solicité amparo de pobreza. Entonces, nosotros, digamos, el tema logístico es un poco dispendioso, por así decirlo, pero darle la explicación a la persona de, oiga, usted al momento de erradicar debe hacer el pago. Cuando se llega a la etapa procesal oportuna, si los árbitros deciden que usted está amparado de pobreza, no hay ningún inconveniente. Nosotros devolvemos esos gastos iniciales que usted ha pagado porque usted ya, digamos, está exonerado, por así decirlo, de hacer el pago de los honorarios y gastos del tribunal. Pero hasta este momento, nosotros, digamos, no podemos decidir sobre la solicitud y digamos que no podemos darle trámite de esa manera. Entonces, pues sobre esa situación, obviamente, nos han llegado derechos de petición, tutelas, digamos que ya está, esta situación ya es un poco más tranquila, pero hace algunos años era un poco más turbulento y llegaban a veces a sede de tutela, impugnación de esa tutela, pero digamos que para esos casos en específico salió a favor del centro indicando, oiga, quien decide son los árbitros, el centro no está desconociendo que usted puede ser amparado de pobreza, usted puede solicitar la devolución de ese dinero, que hasta ese momento, antes del 1885, eran 1 o 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes del año de la erradicación, y usted podrá ser amparado, será exonerado del pago, pero hasta ese momento el centro no puede establecer si usted sí o no es amparado de pobreza. Entonces, esta primera situación se presenta. Otra situación que también se nos presentó o tuve la oportunidad de vivir, y es cuando llegan procesos arbitrales donde tienen las mismas partes, donde, digamos, la cuestión es casi que la misma, incluso hay cláusulas compromisorias iguales. Entonces, digamos que son aquellas situaciones donde puede existir una decisión respecto de la acumulación de demandas o procesos. Entonces, llegan los abogados y dicen, oiga, pero es que aquí se radicaron dos iguales, ¿para qué vamos a hacer la integración de dos tribunales y para qué vamos a adelantar hasta una etapa más adelante el mismo centro resuelva? Pues la verdad es que en algunos países, no es el caso de Colombia, los centros sí tienen la potestad o la facultad de acumular procesos, pero en este instante también, digamos, muy en sintonía con lo dispuesto en la C1038, pues los centros no toman la decisión sobre la acumulación de procesos, sino que lo realiza directamente el tribunal, que, digamos, se prevé o se busca desde el centro gestionar que se pueda dar de la manera más rápida posible desde, digamos, cuando ya se encuentra integrado el tribunal, entonces, pues darles a conocer a los señores árbitros de esta situación para que ellos logren analizar y logren resolver de la manera más rápida posible para evitar futuras contingencias, pero digamos que desde el centro también nos encontramos limitados a no tomar ese tipo de decisiones que obviamente influyen en el desarrollo y en el fondo de la controversia. Eh, Otras situaciones que podemos tener también y que son importantes hablar desde nuestra experiencia. ¿Qué se adelanta en cada etapa y qué realiza el centro respecto a cada etapa hasta la instalación que, digamos, existe la participación activa del centro de arbitraje? Porque después, obviamente, nosotros estamos en el back, en la supervisión de todo el proceso, pero digamos que ya no tenemos participación activa. Aquí es donde en Bucaramanga dejan de ver a Viviana, dejan de ver a Carol y comienza ya a actuar directamente los árbitros y el secretario designado en ese tribunal. Entonces, si estamos en la etapa de integración de árbitros, es muy importante que en esta instancia usted no puede solicitar que la demanda sea admitida, si es que ya, inadmitida, perdón, si es que ya la conoce, eh, que la parte que tiene, alguna de las partes no cuentan con la legitimación para actuar en el proceso. Entonces, digamos que esas cuestiones escapan un poco de esa instancia porque las reuniones que se adelantan con el objetivo de integrar el tribunal arbitral es básicamente para adelantar la integración del tribunal.
bajo las formas de designación que estén dispuestas en la cláusula o en la ley, pero ese es el objetivo de esas reuniones. Obviamente, en muchas situaciones entendemos que llegan las partes, digamos, que no trabajan frecuentemente o no litigan frecuentemente en arbitraje, incluso asiste la parte directamente o su representante legal, digamos, con mucha zozobra o sin conocer un poco del trámite, lo que se va a adelantar. En muchas ocasiones confunden el espacio de designación de árbitros y hablan de audiencias de conciliación y comienzan a hablar entre las partes o comienzan a atacarse entre ellas, incluso, pero más allá de eso, sí me parece importante que tengan presente que en esa instancia de integración simplemente el centro está cumpliendo con una labor conforme a lo dispuesto en el pacto arbitral. Y si no se logra dar lo dispuesto en el pacto arbitral, pues el estatuto arbitral me va a decir qué debo hacer o las partes indicarán qué se debe adelantar. Entonces, si hay una designación que sea facultada al centro de arbitraje, pues que realizará el centro, pues se realizará el sorteo de árbitros de sus listas, teniendo en cuenta obviamente las prerrogativas de cuantía, la especialidad del caso en específico y la repartición equitativa de sus listas. Si la designación es de común acuerdo, pues pondrá a disposición la lista de árbitros del centro o incluso le hará saber las reglas para la designación de común acuerdo, o si no se ha facultado ni al centro ni hay una designación de mutuo acuerdo, sino que hay facultado otro tercero, entonces a ese tercero X, pues el centro remitirá la designación para que lo adelante en el término legal previsto, pero entonces es muy importante que sepan muy bien cuál es el objetivo de cada diligencia a realizarse, de cada reunión que se va a realizar, porque si no va a generar demoras que no van a tener un resultado esperado para las partes, porque simplemente esa no es la etapa en específica. El centro aquí no va a decir se va a tomar una decisión por este caso en específico, más allá de cumplir con lo dispuesto en la cláusula y que se logre integrar debidamente el tribunal. En eso sí va a trabajar los funcionarios de los centros, en que el tribunal esté bien designado, en advertir si la cláusula dice un árbitro, pues no designar tres. Oigan, recuerden, la cláusula solamente dice un árbitro. Si no se ha facultado un tercero y le solicitan al centro que lo haga, oigan, aquí no se ha facultado al centro. El centro sí podrá dar a conocer esas situaciones para velar por el buen funcionamiento del trámite, por la buena integración del tribunal, como les digo. Pero más allá de eso, digamos que se encuentra un poco limitado. Eso respecto a la designación de árbitros. Cuando digamos que ya pasamos esa etapa, se designa a los árbitros, se corre el traslado del deber de información correspondiente a cuál están sujetos los árbitros correspondientes designados para ese tribunal, vamos a la audiencia de instalación. Entonces, en la audiencia de instalación se cumplen dos grandes etapas, una etapa de índole administrativa y una etapa de índole procesal, donde ya los árbitros toman decisión. Entonces, esta instancia es muy importante que también ustedes sepan cuál es el objeto de la misma. El objeto, o mejor, los objetos principales son las decisiones administrativas, el lugar donde se va a adelantar el arbitraje, el reconocimiento de personería de los apoderados, la dirección, indicar las direcciones de notificación de las comunicaciones y demás providencias judiciales, informar algo sobre el término del proceso, digamos, aspectos meramente, como ya lo había dicho, administrativos, pero también hay un objeto primordial que es la decisión sobre la admisibilidad de la demanda. Entonces, también tener muy presente y relacionarlo mucho con lo que ya hemos hablado, que la demanda estará sujeta al análisis de los árbitros y que la podrán admitir en cumplimiento del Código General del Proceso, artículo 82 y siguientes, de inadmisión por no cumplirse o por omitirse alguno de esos requisitos, para lo cual se requerirá para que subsane esa demanda en el término legal previsto, o que se pueda rechazar la demanda de plano, como puede presentarse y también lo trae el estatuto arbitral en caso, y aquí viene un tema que ya hablé, en caso de no aportarse prueba de la cláusula compromisoria. Entonces, digamos que no es un requerimiento del centro de arbitraje por su mera liberalidad, sino que es importante que aporten e indique el pacto arbitral que se va a activar en el proceso, porque si no se encuentra prueba del mismo, pues podrá encuadrarse una causal de rechazo de plano de la demanda. Entonces es muy importante que tenga presente eso al momento de la instalación del tribunal.
Luego de estas etapas viene ya el rol administrativo que tiene el centro, entonces el centro solamente no hospeda las audiencias y da el trámite a esta etapa inicial del procedimiento, sino que también realiza todas las eh, actividades y gestiones logísticas, jurídicas y administrativas para el buen funcionamiento del centro. Entonces, una gestión muy importante, la integración de las listas, contar con todos los recursos físicos para adelantar los procesos arbitrales, todo el tema de infraestructura, tanto virtual y ahorita que tiene más importancia la virtualidad, los espacios también físicos, y demás, digamos, cumplimiento de normas, indicadores de calidad y demás con los que cuentan los centros de arbitraje, eso lo hacen los funcionarios. Pero no podemos pensar que los funcionarios también se dedican a otras actividades que van a tener injerencia en el proceso. Y una en específico que recuerdo, que como les digo, cada vez se presenta menos gracias a estos tipos de espacios donde las personas conocen más de arbitraje, y es uno en donde se presentaba, digamos, una causal de impedimento, quería recusar un árbitro y llegaba un memorial dirigido al director del centro de arbitraje para que tomara la decisión sobre la recusación del árbitro. Entonces, definitivamente esto es un asunto que no adelanta el centro. La ley arbitral nos dice, oiga, hay una autoridad judicial competente que va a conocer respecto de la recusación de los árbitros o incluso el tribunal arbitral. En principio, si estamos hablando de un tribunal colegiado, va a decidir sobre la recusación. Pues si se están recusando los tres árbitros, obviamente estará la autoridad judicial para quien decida, pero eso es un llamado. Como les digo, cada vez se presenta menos, digamos, hace muchos años no se presentan, en mi caso, aquí en la Cámara Cali, en donde solicitan al director del centro tomar decisiones respecto de X o Y situaciones. Porque así como llegaba la que les hablaba de la solicitud de amparo de pobreza para que el director del centro decidiera sobre el amparo, también llegaban solicitudes de las partes para recusar a uno de los árbitros, para que fuera el director del centro quien tomara esa decisión. Entonces, así como, digamos, esos casos es muy importante que ustedes los tengan presente. Otra situación, ya para ir cerrando, porque veo que estamos cumpliendo con el tiempo o con la agenda mejor. Eh, Cuando el tribunal se instala y se posesiona en debida forma el secretario. El secretario tiene una actuación muy importante y es que además de adelantar todos los temas procedimentales del arbitraje en específico, también es el punto o el puente de comunicación entre las partes con el tribunal y entre las partes y el tribunal con el centro de arbitraje. Entonces, se presentan en muchas situaciones eh, que le solicitan al centro de arbitraje cualquier situación respecto de la notificación de alguna providencia, respecto de cómo realizar el pago de los honorarios y gastos, respecto de la custodia del expediente o la remisión de documentos o piezas procesales en él. Y digamos que el centro sale de esa gestión cuando entrega la custodia al expediente al secretario. Entonces, este tipo de solicitudes, al ya haber un secretario posesionado, es a quien debe remitírsela, porque el centro lo que hará es que informará al secretario de la situación para que él adelante el mismo. Entonces, creo que estas experiencias sirven para que los futuros apoderados, espero, en arbitraje, o las personas que ya litigan en arbitraje los tengan presentes y eh, lo tengan presente y pues puedan hacer una gestión adecuada de su trámite. Aquí me llega una pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de un arbitraje institucional respecto de un arbitraje ad hoc? La ventaja del arbitraje institucional es la sombrilla que tiene el centro de arbitraje. Digamos que el tener un arbitraje institucional es desligarse de todas esas gestiones administrativas y de impulso al trámite que en un arbitraje ad hoc tendrán que hacer las partes directamente y posteriormente los árbitros. Entonces, la gestión de integración del tribunal, por ejemplo, el lugar de recepción de documentos, que exista un correo electrónico donde se va a remitir la información,
todos los aspectos logísticos para la celebración de las audiencias, para que cuenten con los documentos de primera mano, para que cuenten con digamos, un espacio físico o virtual donde se custodie el expediente, donde puedan tener acceso a él, donde puedan adelantar audiencias, grabar audiencias, transcribir audiencias, digamos, toda esa infraestructura que va a permitir que el arbitraje funcione de la mejor forma posible en cumplimiento de las disposiciones legales. Entonces, esa es la ventaja que tienen los centros de arbitraje. Además, que los centros de arbitraje hacen un trabajo previo por ustedes y es la confección de las listas. Entonces, ustedes, digamos que en decano un arbitraje hay que salir a buscar donde hay un árbitro que cumpla con las calidades y cualidades de ley, sino que los centros hacen una tarea muy juiciosa, en nuestro caso cada 2 años, que es de revisar que las personas que se postulen a nuestras listas cumplan con los requisitos de ley y cumplan con los requisitos que tiene, en este caso este centro, pero todos los centros lo tienen en su reglamento, unos requisitos para que sean personas idóneas, especialistas y subespecialistas en un tema en específico, y las partes puedan tener tranquilidad que las personas que van a laudar respecto del caso en específico cuenten con la experiencia académica y profesional para hacerlo. Entonces, eso también es muy importante al momento, pues, de contar con un arbitraje de tipo institucional. Tenemos otra pregunta en nuestro chat que dice: ¿dónde puedo encontrar los asuntos no susceptibles de ser sometidos a la justicia arbitral? Si tú revisas los primeros artículos del estatuto arbitral, establece que los asuntos que se someterán a arbitraje son los asuntos de libre disposición. Asuntos transigibles, asuntos disponibles. ¿Cuáles asuntos no podrán someterse a arbitraje? Los que tengan competencia restrictiva por alguna autoridad judicial o alguna autoridad administrativa que cumpla funciones jurisdiccionales. O digamos o en asuntos donde se encuentren relacionados con estado civil, por ejemplo, de las personas. Entonces, los temas en específico que a hoy no se adelantan en arbitraje: asuntos relacionados con derecho laboral individual, todo el tema prestación social, salarios, esos temas no los llevamos ante arbitraje. Digo arbitraje laboral, perdón, derecho laboral individual, porque derecho laboral colectivo sí se lleva ante arbitraje, pero es un arbitraje completamente distinto, con una regulación distinta, donde hay intervención del Ministerio de Trabajo. Entonces, ese asunto sí puede ser arbitrable. Asuntos penales, asuntos derivados de temas de sucesiones. A hoy, digamos, están dando un proyecto de ley para asuntos tributarios. No se pueden a hoy llevar, digamos, trámites arbitrales en ese asunto. Y como les decía, pueden haber otros asuntos que pueden que sean transigibles o de libre disposición, pero que tienen competencia restrictiva, como por ejemplo los asuntos derivados de derecho de la competencia, prácticas comerciales restrictivas y demás asuntos en específico. Esos pueden ser algunos de los temas que no se encuentran. ¿Y dónde pueden ubicar los asuntos que no son arbitrables? Pues en las mismas normas que regulan esos asuntos en específico, por la naturaleza de ellos, o de manera primigenia en el Estatuto Arbitral, artículo 1 y siguientes. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias por tu participación. Recuerden que esta y todas las sesiones de arbitraje al aula las encuentran en el perfil de YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Felipe, nuevamente, muchísimas gracias por tu participación. Con gusto, gracias a ti por la invitación. Que estén muy bien.